La verdad que a estas alturas de la película, yo no sé muy bien si realmente en agosto descansaremos de la política. Tal como está la cosa, lo dudo, porque imagino que han estado pendientes de lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de investidura, en esa primera sesión en la que, madre mía, ¿cómo está el patio? El patio aquí en Canarias también se va resolviendo. Bueno, de aquella manera. Habrá que esperar a el pleno de este miércoles a ver qué sucede tanto en La Palma como en la isla de Tenerife. Digo bien, ¿no? Sí. Son los dos únicos lugares donde todavía está pendiente de que prospere en un pleno esa moción de censura. Hoy me acompañan estos tres periodistas, ya los tienen en pantalla, que son David Cuesta, Óscar Martín y Vicente Pérez. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Han visto algo de la sesión de investidura del día de hoy? Positivo, la verdad, por las redes sociales. Yo la seguí. Yo he escuchado algo. Esta mañana y esta tarde un poco. Yo también la seguí. Yo la seguí, sí. ¿Estuvo divertido eso? Me faltó escuchar la intervención de Pablo Casado, es la que no seguí, pero el resto sí. Y la verdad es que me pareció muy pobre, no se ganó su sueldo hoy, la de Albert Rivera. No vi la de Pablo Casado, pero por excesivamente simplista, por excesivamente teatral, por quedarse en un par de frases frente a un discurso de 2 horas de un candidato a la presidencia. Hay que decir algo más, que tú y tu banda, ¿no?, van a romper España, ¿no?, van a cargarse España. El que se ganó el sueldo, pero rapidito, y además la doble paga, fue Pablo Iglesias, ¿eh? Sí, que por cierto, a mí la noticia efectivamente es la tensión, el distanciamiento esta tarde que Sí. existe todavía entre Iglesias y el lo propio cogió y Pedro le Sánchez. metió una tunda que... Sí, y también fue duro a Abascal. Vamos, Albert Rivera y Pablo Casado con el típico discurso que ya sin escucharlos y sin leerlos, ya sabemos cuál es ese discurso. ¿Y las redes sociales qué detectaste, David? Bueno, pues cansancio sobre todo de la gente, ¿no? La gente Sí, está muy ¿verdad? cansada de todo esto. Es verdad que hay una tensión muy fuerte entre Partido Socialista y Podemos en torno a esa negociación. Y la verdad es que en cualquier caso lo que yo noto es que la gente no está por la labor de ir a unas segundas elecciones. Y yo no sé cuál puede ser el resultado. Es verdad que el PSOE se agarra pues, a ese barómetro del CIS que parece que le da pues, buenos resultados o una mejora en los resultados. Pero la realidad es que yo creo que en cualquier caso volveríamos a un escenario muy parecido y más vale llegar a un acuerdo ahora, que yo creo que al fin y al cabo ha cambiado ya la política en todos los niveles y ya no, esos gobiernos en minoría o esas mayorías absolutas son difíciles y se está apostando por gobiernos de coalición y yo creo que esa tiene que ser la salida, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a 3 diputadas canarias que hoy han estado en esa sesión de investidura. Vamos a escuchar una breve reflexión de 3 de estas diputadas: Ana Oramas, Melissa Rodríguez y Mary Pita. No, nosotros nos abstuvimos hace 9 meses y el presidente Sánchez incumplió el régimen económico y fiscal, el estatuto y las partidas que estaban en los presupuestos del Partido Popular, pues no las transfirió a Canarias. Nosotros, como le dijimos hace una semana al señor Ábalos y a la vicepresidenta del Gobierno, si el Gobierno socialista en este momento, el señor Sánchez, ya no gobernamos en Canarias, ya no hay gobierno nacionalista, ya no tiene excusa, pues cumple con Canarias de aquí a septiembre. Estamos dispuestos a hablar de gobernabilidad, pero ahora, desde luego, primero, en un gobierno con Podemos e independentistas nunca lo va a apoyar coalición, y en un gobierno en minoría de abstención del PP o Ciudadanos no nos necesita, pero nos va a necesitar para la gobernabilidad, y en esa línea seguimos. Sí, ha sido sorprendente que hasta la hora y media no hablara de la necesidad que tiene para conformar un gobierno. Parece que era un discurso preparado para una mayoría que ahora mismo no tiene el señor Sánchez, ¿no? En líneas generales ha tocado muchos palos, pero sin entrar en profundidad, y creo que, insisto, que es un discurso de tránsito no preparado para la realidad, que es que no tiene sino 125 votos y que necesita apoyos, ¿no? En cualquier caso, esperemos que se produzcan, las negociaciones están ahí y vamos a ver si de aquí al jueves próximo podemos tener, como es deseable y por la mayoría social española que así votó, un gobierno de progreso, ¿no? Un discurso vacío, un discurso que parecía que estaba en un mundo irreal, un discurso en el que no se ha hablado ni de la crisis territorial ni de uno de los principales problemas que atraviesa nuestro país en este momento. Casi habla de Sri Lanka para no hablar de Cataluña, permítame la ironía. Un discurso del cual no sabemos nada de lo que se está acordando, de lo que se está pactando. De hecho, tendremos que esperar a escuchar al señor Iglesias y al señor Rufián para ver qué está negociando el señor Sánchez, porque, como digo, fue un discurso bastante
bastante vacío de contenido, bastante surrealista y bastante flojo. Bueno, esa es la impresión de tres de los tantos diputados que hay en Canarios, que hay en el Parlamento. Bueno, en realidad, ¿cuántos diputados hay canarios? Pues están dos por Tenerife, están dos por Coalición Canaria. ¿Has pillado, Manolo? Porque las cifras exactas no las sabemos. Tres por Podemos, y luego están el Partido Popular, creo que son... ¿Por Tenerife te refieres a los de Coalición Canaria? Sí. ¿Y por qué son los de por Tenerife? Ah, vale. Porque son los dos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Luego de Podemos está Alberto Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife, Mary Piti y Victoria Rosell por Gran Canaria, por Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Popular está Ana Zurita y por Tenerife, y Mariscal y Bento por Gran Canaria. Creo que me falta alguien por Tenerife del Partido Popular. Está Ana Zurita y alguien más, ¿no? Pues mira, no recuerdo. Bueno, que eran... Ahí le vamos a dar la razón a Coalición Canaria, que cuando dicen que no sabemos el nombre de los que representan el resto de fuerzas políticas. Ana Zurita y no recuerdo el otro. Bueno, están tomando posesión ahora, dentro de lo que cabe también. Ya, Bueno, vamos a darle hablaremos tiempo de eso. para ver si los conocemos o no cuando No trabajan. puede fallar la memoria, es que a estas alturas, como ustedes comprenderán... Miren, vamos a hablar sobre un asunto que nos preocupa mucho. ¿15 diputados canarios? Sí, puede ser, en total, sí. Pues no me salen las cuentas, Óscar. Por el Como partido- que dos de Coalición por el Canaria, no, tres de pero Podemos. faltan los del faltos del PSOE. Partido Socialista, en este Partido caso de Las Palmas de Gran Canaria, claro. Claro, que tiene... Por Tenerife está Tamara Raya y Héctor Gómez. Y luego por Gran Canaria Tiene tres, ¿no? está Mañez, Elena Mañez, está Luca Andrés y falta otro. Bueno, tranquilo. Que Dios los proteja. Bueno, ha pasado la prueba. Sí, muy bien, yo creo que Muy muy bien. bien. Ya Nos han salvado vamos los demás, mejor. porque- Sí, sí, Vamos Ha mejor. respondido Miren, vamos a hablar de otro asunto, que son los comedores escolares de verano en los colegios públicos de Canarias. Porque estos días han estado en el punto de mira porque ha habido un cambio de gestión en el modelo por parte del gobierno de Canarias. David Cuesta, ¿dónde ha estado la polémica? Bueno, pues ha habido una polémica muy fuerte a raíz de la decisión que tomaba a última hora, pero después explicaremos por qué no de manera tan improvisada el Gobierno de Canarias, en concreto la Consejería de Educación, de pues retirar ese servicio de comedores escolares de verano, que al final, bueno, pues ahora explicaremos un poco cómo funcionaban, y dejarle, en cierto modo, sin una planificación o por lo menos sin una coordinación a simple vista adecuada, pues toda esa responsabilidad a los ayuntamientos. Esto es un poco la noticia que hemos conocido. Es verdad que las formas y cómo se han hecho las cosas y en el momento en el que se han hecho, ¿no? Pues al final de una legislatura, cuando va a haber un cambio de gobierno, bueno, pues la verdad es que no ha sentado nada bien y yo creo que ha sido una medida bastante... Yo he sido muy crítico con esa decisión por cómo se ha tomado, pero yo creo que hay que intentar analizar esta situación un poco quitándole el ruido político, ¿no? Porque también ha habido mucho ruido político, no solo porque esa decisión pueda ser criticable, sino también por cómo la han aprovechado los otros partidos políticos y algunos partidos políticos para sacar su bandera de pues, socialismo, de servicios sociales o de la necesidad de acabar con la pobreza, que al final yo creo que es una cuestión en la que todos estamos de acuerdo. Yo creo que ahí no habría que hacer tanta política y han pues, intentado solucionar ese problema muchas veces con declaraciones más para la galería que realmente pensadas y con fondo, ¿no? Porque recordemos que todo esto surge en el año 2013. Bueno, yo creo que lo que hay que tener en cuenta en todo momento en el discurso es que en Canarias hay familias que pasan hambre, ¿no? Y esto es algo que hay que tener claro. Hay familias que pasan hambre y, por tanto, hay niños y niñas que pasan hambre en Canarias. Si son muchos, si son pocos, si son los que dicen las ONGs, si son los menos que dicen pues, algunos informes oficiales, la realidad es que no deberíamos centrarnos tanto en el número, eso puede ser importante a la hora de decidir cómo afrontamos el problema, sino en reconocer que existe ese problema, es decir, se pasa hambre en Canarias. Y hay familias que pasan hambre en Canarias, muchas, pocas. Yo creo que no se trata de buscar ese número más allá de cómo afrontar ese problema, sino de reconocer que existe esa situación. Ante eso, que además se había agravado lógicamente con la crisis económica, el gobierno en aquel momento de Paulino Rivero y del Partido Socialista con José Miguel Pérez tomó la decisión, en concreto la tomó José Miguel Pérez y el Partido Socialista, de solucionar el problema que ocurría todos los veranos cuando estas familias o estos menores de familias con graves problemas de exclusión social, con graves problemas de ingresos económicos, pues se encontraban con la situación de que cuando llegaban los meses de verano no tenían un recurso, por lo menos reconocido, para comer o para poder cubrir al menos esa alimentación que sí que cubrían a lo largo del curso, porque al final la educación es obligatoria.
hasta los 16 años y por tanto hasta esa edad, bueno, pues la gente tiene que estar en el colegio, tiene que estar en el instituto, tiene que estar estudiando y por tanto se podría cubrir sin estigmatizar, sin señalar a los alumnos porque acudían, como el resto de alumnos de los centros escolares, a los comedores. Entonces ahí no había problema. El problema surge cuando se decide, oye, vamos a extender esta situación al resto del año y vamos a hacerlo también en verano. Claro, esto no se puede hacer. Vamos a poner comedores escolares en verano porque entonces vas a señalar quién va a ir allí. Bueno, pues el que no puede comer en su casa durante el verano. Entonces se camufla, se viste de alguna otra manera y se vistió primero con esos talleres de inmersión lingüística, ustedes lo recordarán en su momento, y posteriormente pues, se cambió el nombre a talleres lúdicos. Bueno, se buscó otra manera también más allá de lo de la inmersión lingüística. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues vamos a ofrecer una serie de actividades, una serie de servicios a todos los alumnos para que no solo los alumnos que tengan pocos recursos o que necesiten alimentarse a través de esta vía vayan y por tanto pues allí se encontrarán alumnos con problemas económicos graves y otros alumnos que no tengan esa necesidad, pero de algún modo vamos a no estigmatizar a los alumnos. Todo esto se hace con la mejor intención del mundo. Yo creo que eso nadie lo tiene que poner en duda. Esto fue una idea, oye, pues está bien, ¿no? Vamos a buscar una solución a esto. El problema que se hizo también un poco, no digo ya de cara a la galería, pero sí sobre todo se hizo quizás sin prever, a lo mejor era difícil hacerlo, sin prever si esa solución era la más adecuada. ¿Era lo más adecuado abrir estas iniciativas, estos comedores escolares en verano a través de estos talleres? Bueno, pues el paso del tiempo, y hoy vamos a hablar de datos, que yo creo que es lo importante para intentar, insisto, quitar el ruido político y centrarnos en los datos, en la situación real, ha demostrado que no, que esta medida no ha sido eficiente. No lo es por muchos motivos que vamos a analizar a continuación. Y es verdad que esta medida necesitaba un cambio de rumbo y buscar otra manera de hacerlo. El problema es la forma que han elegido para hacerlo a última hora en una legislatura. Pero sí que es verdad que había que sacar esto de... Yo creo que primero habría que sacarlo de la Consejería de Educación. Porque esto no es un problema de la Consejería de Educación. Esto es un problema, una situación que tiene que afrontar la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. Porque esto es una cuestión de atención social. No tiene que ir por educación. Y esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque depende por dónde vaya, se financia de una manera o de otra. Y entonces, claro, esto se está financiando a través de una serie de programas educativos y demás, cuando a lo mejor las vías de financiación tendrían que ser otras. Y es importante lo de las vías de financiación porque ha quedado demostrado, y ahora daremos algunos datos, que finalmente se está gastando más dinero de la cuenta para un sistema que no está funcionando, que está cubriendo una parte de las necesidades, pero que no está, ni mucho menos, solucionando el problema, pero sobre todo no está llegando a todas esas personas que, insisto, pasan hambre en Canarias. Hay una cosa que es muy, muy importante, y es que yo creo que es un dato que vamos a poner hoy. Yo esto no, creo que no se sabía. Yo me he tenido acceso a un informe de la Agencia de Calidad de la Consejería de Educación, la Agencia de Calidad Educativa. Es un órgano, es independiente dentro de la Consejería y se dedica pues, a evaluar las iniciativas que salen de la Consejería para ver si están funcionando o si no. Este informe es del año 2016 y analiza los datos de ese verano del año 2016. Y las conclusiones son tremendas, porque entre otras cosas hablaremos de algunos de los problemas que se diagnostican, pero yendo ya solamente a las cifras nos encontramos con un dato que es peliagudo, y es que de todos los alumnos que tienen cuota cero en Canarias, cuota cero son esos que tienen por su situación económica gratis el comedor escolar, solamente el 12% de todos los alumnos de cuota cero, es decir, de todos los alumnos que necesitarían esas iniciativas, en principio, acuden a estas iniciativas de los comedores escolares en verano, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. El 12%. Pero es que es más, con los datos de 2016 nos encontramos que al principio del curso se matricularon 3.212 alumnos. Insisto, esto es un informe de datos oficiales de la Consejería de Educación. Pues de los 3.212 alumnos terminaron, además fue una caída progresiva, en la última semana de agosto, que era el último, digamos, la última semana de esta iniciativa, 1.274. Es decir, de los 3.200 que se apuntaron, más de un 60% no acabaron en esta iniciativa. Estamos hablando de una iniciativa que está hecha para dar de comer a familias que lo necesitan, a niños y niñas de familias que lo necesitan. Es decir, si no se está cubriendo la alimentación por esta vía, también tenemos que plantearnos por qué no se está por dónde se está cubriendo y plantearnos por qué no van o por qué han decidido no aceptar esto. Y entonces el informe va al diagnóstico, ¿no? Y diagnostica cuáles son los problemas. Fíjense si este informe es importante, que unos meses después, en febrero de 2017,
La Dirección General de Innovación y Promoción Educativa, efectivamente, elabora una propuesta ya en febrero de 2017, quédense con las fechas que es importante, en base a estos informes de la Agencia de Calidad Educativa, en la que dice que hay que cambiar el sistema y directamente propone alternativas. Bueno, propone lo que finalmente se ha hecho. Lo que finalmente se ha hecho más de 2 años después. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Consejería tenía ya este diagnóstico, no se atrevió a llevarlo a cabo, porque es impopular. Porque esta medida puede ser ineficiente, pero es impopular. Decir, vamos a quitar los comedores escolares en verano, sobre todo si no tienes muy trabajada una alternativa, que es lo que ha pasado. Y voy rápidamente a leer las conclusiones a las que finalmente se llegan. Porque hay un dato curioso, y es que los que van, es verdad que valoran positivamente el servicio, los que van. Pero claro, es que los que van son un porcentaje muy pequeño del total de familias que necesitan esto. ¿Pero qué problemas han encontrado? Pues, por ejemplo, el elevado porcentaje de alumnado que abandona la medida, lo hemos comentado. Como consecuencia de ello, se están invirtiendo más recursos económicos de los necesarios para cumplir con los objetivos de las medidas. ¿Qué pasa? Otro problema que se ha detectado, hay una coincidencia de actividades de verano organizadas por los ayuntamientos, por las asociaciones de padres y madres, que al final generan múltiples problemas de coordinación, porque es que al final cuando se anuncia esta medida no se coordina con todas esas medidas que se hacen en otras áreas, por otros organismos, por otros colectivos. Y concluye también, el desarrollo de la medida es de una gran complejidad debido a las múltiples incidencias que se producen, múltiples incidencias. ¿Cuáles son las incidencias que se producen? Pues entre otras cosas, que el personal no está debidamente preparado para prestar este servicio. Insisto, esto es un servicio que va más allá de lo educativo, es una cuestión social. Se ha encontrado el Gobierno de Canarias con muchos problemas para encontrar a los profesionales que puedan impartir estos talleres. Muchos problemas. Problemas porque no están preparados tampoco para atender a personas que vienen de familias de exclusión social, muy desestructuradas, con muchos problemas. Y se han dado casos de violencia, entre otras cosas porque este personal no está capacitado para afrontar esas situaciones. Cuestiones de violencia, miedo, padres y madres de otras familias que deciden no llevar a sus hijos ante esa situación. Situaciones en las que se ha visto desbordados por completo por falta de recursos estas iniciativas y estos talleres. Insiste este informe que no se cuentan con los recursos necesarios para dar una respuesta rápida y adecuada en todos los casos. La solución que propone básicamente se centra en lo que se está intentando hacer, insisto, todavía de manera muy descoordinada, que es dotar a los ayuntamientos de más ayuda económica para que sean los ayuntamientos, que son una administración más cercana, que tampoco es la administración competente, que sigue siendo la Consejería de Políticas Sociales, quienes presten esos servicios de una manera, insisto, más coordinada, pero sobre todo con más recursos y más dotación económica. Incrementar la plantilla de monitores en la actividad de los ayuntamientos con monitores contratados por Funcatra, es decir, buscar ya gente especializada para esto y no improvisar cada año en un mercado laboral que a veces no da o no encuentras, si lo haces mal, a las personas adecuadas. Consensuar con los ayuntamientos los procedimientos y en aquellos sitios donde los municipios no tengan capacidad, que sea la Dirección General quien asuma el desarrollo de la medida. Pero sacarla ya de lo que es la Consejería de Educación en cuanto a los comedores escolares y afrontarla a través de otro tipo de cuestiones. Esto es lo que se proponía en febrero de 2017 y lo que se está intentando hacer ahora. Yo tampoco sé si esta propuesta al final va a ser la solución o no. Lo que sí que tengo claro es que tenemos un problema muy grave con esto, que la pobreza sigue existiendo, que aunque se haya superado parte de esta crisis económica, sigue habiendo gente que pasa hambre en Canarias y que yo creo que el problema... Porque ahora lo que ha pasado en muchos ayuntamientos es que se han ahogado también en su propio discurso. Cuando ha salido Patricia Hernández con su discurso, claro, es que Patricia Hernández, hombre, es que ya lleva la bandera del socialismo allá donde va. Sí, entonces, la forma Augusto Hidalgo. Claro. ¿Del Partido Socialista? Claro, pero ¿qué ha pasado? Exacto, pero es que eso es muy curioso y esto puede ser un poco impopular. Pero claro, Patricia Hernández, vamos a mantener la medida como sea. Eso está muy bien, como declaración de intenciones, pero ¿realmente estás estudiando todos estos problemas? ¿Eres consciente de que existen estos problemas? ¿Estás yendo a la raíz o vas a ir poniendo parches y vamos a seguir teniendo una medida que no es eficiente y que no está llegando a todas esas familias? ¿Qué hizo Augusto Hidalgo en Las Palmas de Gran Canaria, por muy impopular que sea? Pues Augusto Hidalgo dijo... Fue a la raíz del problema, escuchó a sus trabajadores sociales y dijo, oye, es que la solución no es improvisar otros comedores de verano. Y de un paso atrás, pero le ha sido tanta la presión sobre Augusto Hidalgo, porque es muy impopular lo que ha hecho, que al final el que ha quedado con mala imagen es Augusto Hidalgo, cuando al final él sí que... Lo que pasa es que, claro, hay tanto ruido que no le estábamos escuchando realmente. Porque, sin embargo, porque estaba analizando porque el liderazgo lo hizo su homóloga en este caso, que activó la declaración de emergencia social
que es Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife. Pero insisto, tenemos un problema que es mucho más grave, que es de raíz, y yo de momento no estoy viendo a nadie que lo está afrontando. Por cierto, ya termino, no nos da tiempo hoy, pero este asunto no solo lo ha analizado la Dirección General desde la carrera, desde el grado de trabajo social. Ha habido muchos trabajos de fin de grado centrados en esto, que los ha llevado una persona, que es un profesor de la facultad, que es Juan Octavio Hernández, que bueno, Vicente Pérez lo conoce también, y yo he podido tener acceso a esos trabajos, y es que todos los trabajos, imagínense, de alumnas independientes que hacen el trabajo, que hacen a través de encuestas, de hablar con todas las partes, coinciden en lo mismo, llegan a los mismos problemas. Es decir, es imposible decir que no se ve o que no está ahí el problema. Lo que sí se puede hacer es intentar pues, vestirlo como se ha hecho hasta ahora, intentar hablar mucho con cierta demagogia en muchos casos sin realmente afrontar este problema y sin realmente solucionarlo, porque sigue habiendo un problema que no estamos siendo capaces de afrontar. Tú lo has dicho al principio, esta decisión que obedece a todo lo que tú ya has comentado, la toma el Gobierno de Canarias al final de la legislatura, pues porque antes lo hubiera tenido un coste mucho mayor. Coste político, claro. Coste político, sí. Claro. Y además se produce en un momento en el que hay un cambio de políticos, ¿no? En un montón de ayuntamientos, de cabildos, en este caso los ayuntamientos, y se ha llevado esto al terreno de la guerra política. La verdad que cuando te escucho a ti ir a la raíz del problema, que es lo que tenemos que hacer los periodistas, veo que los políticos han hecho el ridículo, ¿no? Han intentado manipular, a veces por desconocimiento, en otros casos por autobombo. Impopulares también. Pero creo que el problema, yo creo que los telespectadores creo que estarán de acuerdo en eso, el problema no es quién preste realmente, qué administración preste el servicio, sino que el servicio se preste, que no se dé solo de comer, porque el objetivo no es solo dar de comer, sino mucho más. Habrá que evaluar la situación familiar de ese niño e intentar que esa situación cambie para que no tenga que ir necesite a un comedor. Y creo que sí, que el problema es que a veces los intereses inmediatos de la política, ¿no? Que yo también creo que a veces es desconocimiento, de verdad. Yo creo que a veces los periodistas hemos hecho entrevistas en las que nosotros sabemos más del tema que el político. Esa es la verdad, porque profundizamos más. Lo que David Cuesta sabe probablemente no lo sepan muchos alcaldes de los nuevos, probablemente no. Entonces yo creo que hay que ser responsable en este asunto y quitarle yo francamente no creo que un gobierno quiera dejar a los niños sin comer ni mucho menos, vamos. Yo que eso no me lo creo, ¿no? Pero sí es verdad que tienen que buscar la manera de que esto funcione bien, ¿no? Que es lo que todos pedimos. En ese intento de tener más información y de saber exactamente qué es lo que está pasando después del análisis pormenorizado que ha hecho David Cuesta, tenemos que saludar a más invitados para hablar de este asunto. Un equipo de esta casa nos pide paso desde La Laguna. Mi compañero Víctor Brito se encuentra en el Consejo Escolar de Canarias con el presidente de FITAPA para arrojar más luz sobre este asunto y conocer qué modelo defiende las asociaciones de padres y madres de alumnos del archipiélago canario. Víctor, buenas noches. Sí, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en La Laguna, en la sede del Consejo Escolar de Canarias, y me encuentro con Eusebio Dorta. Él es el presidente de FITAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Tenerife, y además es vicepresidente también de este Consejo Escolar que tiene su sede pues aquí en la ciudad de Los Adelantados. Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Manolo, y buenas noches a Mírame Televisión y a ti, Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Eusebio, hemos hablado durante estas últimas semanas y se ha comentado mucho acerca de esos comedores escolares de verano en Canarias y de la polémica que se ha generado. ¿Por dónde empieza el problema? Empieza por un fallo de coordinación. La verdad que era un modelo que fuimos pioneros en esta comunidad, la verdad, muy adelantados al resto de las comunidades cuando la época de crisis, pero era un modelo que tenía sus grietas y pues había comida que se perdía y había que darle una revisión. Lo que pasa es que, claro, la revisión en el último momento, con los ayuntamientos a medio crearse, suscitó varios problemas que claro, la educación corta el modelo
modelo y no permite pues que se sigan los dos en paralelo, y esto pues ha llegado a lo que ha llegado a los medios, a que haya que reivindicar otra vez que no se quede ningún niño sin comer, porque aunque sean muchos menos que los que se atendían en el año 2013, pues, pero de todas maneras hay niños que necesitan y es necesario. O sea, el principal problema es que había una previsión, ¿no?, en esos comedores escolares que luego no se cumplía, por lo tanto se perdía dinero y comida. Sí, efectivamente, la afluencia era en julio y agosto era dispar, y entonces pues las previsiones que se hacían por comedores y niños que tenían cuota cero durante todo el año, pues no se cumplía. Entonces nosotros reivindicábamos que fuera a comida servida, porque no se puede perder el dinero de la comida, porque es una medida, entonces estaría contraproducente. Pero claro, vuelvo a insistir en que ha sido en el último momento, cuando los ayuntamientos no estaban coordinados para hacer. Se comunicó hace tiempo a la FECAM, pero la orden tardó en salir y salió el día 10 de junio, y esto para ponerse en marcha el 10 de junio fue ya un poco precipitado. Bueno, a esto había que sumar, para ir por partes, que la gente entienda la polémica, que incluso había cierto estigma también con los comedores escolares, tal y como se pensaron, que habían, incluso en La Palma me decías antes, que se llamaban las guaguas del hambre, ¿no?, los niños que iban a esos colegios, a esos comedores. Eso fue al principio, la verdad, porque después ya entre nosotros y el gobierno pues intentó buscar un remedio a esto, y se buscaron talleres paralelos y de inmersión lingüística. También los ayuntamientos hicieron todo lo que han podido, porque lo que le permite su educación, y se hacían talleres en el que iban niños que necesitaban la medida y niños que tenían que pagar el sistema, para que pues no se estigmatizara esto. La verdad que en principio salió marcado, pero después todos aquí han arrimado el hombro para que no sea así. Y el problema que estamos viviendo durante este año, porque todavía los niños no están en los comedores, no se ha podido hacer, es falta de tiempo. Se ha hecho muy apresurado y además con una cita electoral de por medio. No, sí, ya al final salieron 28 ayuntamientos y se está teniendo una demanda, la demanda que se ha solicitado. Logramos también insistir en educación para que la ley saliera lo más tarde posible, que salió ya en julio, y durante todo este tiempo pues ayuntamientos que no se habían coordinado porque eran grandes, porque había cambiado, pues para que pudieran intervenir, sobre todo porque a las familias y a toda la educación lo que le interesa es que no haya ningún niño, y lo vuelvo a repetir despacio, que se quede sin comer. Es decir, que hoy en día todavía quedan más de la mitad de los ayuntamientos canarios que no pueden ofrecer este servicio. No, se ofrecieron los 28 que lo ofertaron. Hay ayuntamientos que ya lo estaban haciendo a su forma de hacer, a otros lo estaban haciendo ya por servicios sociales y no han querido coger la medida, pero los que la han solicitado, por lo menos los 28 primeros sí, y más incluso La Orotava y Las Palmas también. La Orotava no, Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, Las Palmas, fueron ayuntamientos grandes que se tuvieron que coordinar, pero lo han hecho. O sea, que ha costado, pero al final ha salido. A ver, es que lo que no se puede quedar es una medida social, y no se puede quedar sin ejecutar por falta de tiempo y falta de coordinación, y ha tenido que hacerse de la manera que sea. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo después se repondrá este dinero, porque muchos ayuntamientos han tenido que tirar adelante con lo que han podido. Víctor. Manolo, sí. Pregúntale a Eusebio, ¿cuál sería el modelo idóneo de gestión que defiende su asociación? Sí, vamos a preguntarle a Eusebio cuál sería el modelo ideal que defienden desde Fitapa para la gestión de los comedores escolares de cara a los próximos veranos. Ya llegamos tarde, pero ¿qué les gustaría a ustedes que sucediera? ¿Cómo debería gestionarse? Que sea, primero, que en la medida no exista, entonces significaría que estaríamos ya en una economía, en los bolsillos familiares, algo mejor. También que de existir un modelo en educación que sea la gestión directa, ya que el presupuesto que pueda haber de educación o incluso de la otra consejería para dar de comer al niño, aparte de que sea educativo, si es corto, pues que sea todo invertido en la alimentación, y esto es la gestión directa. La gestión directa, y aquí en Canarias tenemos la línea de comedores que también va mejor, que todavía sería alimentos de kilómetro cero, que todavía mejor. O sea, nosotros apostamos por ecocomedores y por gestión directa. Que es un asunto complicado también, entiendo, para las zonas rurales más fáciles, pero en áreas metropolitanas, ¿esa medida podría ejecutarse de una manera correcta? Podríamos caminar hacia ello.
O sea, todas las medidas, aunque tengan su dificultad y sobre todo, como bien acabas de decir, las zonas metropolitanas, muchísimos colegios, pues es más sencillo hacerlo e incluso menos responsabilidad para educación hacerlo a través de catering. Pero está claro que cuando se cocinan los centros, no solo que huele distinto y apetece comer de otra manera, sino que también la calidad es distinta, va el dinero más a alimentación y los resultados son mejores porque están aprendiendo, comiendo igual que en casa. Bueno, Eusebio, muchísimas gracias. Eusebio Horta, que es presidente de FITAPA y además vicepresidente de este Consejo Escolar de Canarias, que nos ha ayudado también a entender un poco mejor este asunto que ha generado muchísima polémica. Incluso, bueno, pues había voces que decían que todavía había niños sin comer en Canarias durante el verano, cosa que podemos decir que se ha conseguido solucionar gracias a la voluntad de muchísimos ayuntamientos que se han puesto las pilas, ¿no? Sí, la verdad que el ayuntamiento es digamos, la administración más cercana y muchas veces sin medios tiene que cumplir la situación para que no pase este tema. Y nada, y despedirme de Manolo y de la televisión. Muchísimas gracias, Eusebio. Manolo, buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias, Eusebio. La verdad es que definitivamente se le ha pasado la pelota a los ayuntamientos cuando como bien decía David, es un asunto que lo lógico sería que lo solucionara Servicios Sociales, pero que bueno, no nos podemos encontrar nunca más en este escenario. O sea, ya vienen habiendo informes que dicen que esto pues, no está funcionando como correctamente y, hombre, tiempo han tenido, desde que se fundaron los comedores escolares hasta esta fecha, de bregar, de trabajar para buscar una solución que beneficie a todas las partes, ¿no? Lo que sorprende mucho es que esto se haya hecho. La orden del Gobierno de Canarias tenía que ser pues, una cuestión de trámite para algo que ya tenía que haber estado negociado y que todos los ayuntamientos lo tenían que tener ya organizado y que no hubiera habido ningún problema, ¿no? Entonces no entiendo muy bien por qué el Gobierno de Canarias lo hizo sin haber puesto en marcha los mecanismos necesarios con los ayuntamientos. No entiendo muy bien, porque no basta con pensar que fue porque llegan alcaldes nuevos y les ha cogido por sorpresa. Esto es una maquinaria administrativa que tenía que haber estado ya perfectamente engrasada para hacer este cambio de modelo. Entonces no entiendo muy bien lo que ha pasado. Si la FECAM estaba informada, si el fallo fue del Gobierno de Canarias, si que la FECAM no puso mucho interés. Y un detalle, dice David Cuesta, fue el 10 de junio cuando se firmó la orden en el Gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, después de las elecciones. Sí, claro. Después de las elecciones. Claro. A mí lo que realmente me preocupa... Después de un gobierno en funciones, ¿no? Sí, un gobierno en funciones. Lo que me preocupa y me inquieta que ante un asunto tan delicado, tan sensible como este, teniendo, como decía David, los datos tan graves en cuanto a la pobreza infantil en Canarias, la administración, los políticos, en este caso el Ejecutivo Regional, no haya tenido la capacidad para ser eficaz ante un asunto tan, insisto, sensible y grave como este. Esto es un proyecto que ya llegó tarde. Recuerden ustedes que en su momento un concejal de Santa Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, que era concejal del sureste en la capital tinerfeña, levantó la voz públicamente en alto como miembro del gobierno municipal alertando de que habían en el sureste de Santa Cruz de Tenerife niños y niñas que acudían a clases sin desayunar y que lo había puesto en conocimiento, primero lo denunció públicamente a la administración, en este caso regional. No hay que olvidar que en la etapa de José Miguel Pérez como vicepresidente, Paulino Rivero como presidente, el propio Pérez era consejero de Educación, había recibido informes SOS de Cáritas Diocesana advirtiendo de la situación delicada de muchos niños, insisto, que acudían a clases sin desayunar y que por tanto luego fue cuando asumió Educación el proyecto después de que estallase públicamente y se creó cierto revuelo social. Por tanto, llegó tarde en este caso la administración. Y por otro lado, en base a los datos que ha aportado David, yo concluyo que efectivamente ha sido necesario darle un vuelco a esa gestión. Creo que ha sido un fracaso, si me permite la expresión, de la Consejería de Educación. Creo que efectivamente este tipo de proyecto lo debe asumir directamente la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias en coordinación con los ayuntamientos y a su vez los ayuntamientos en coordinación con todas las ONG que en este caso trabajan en cada capital o en cada municipio. Yo, por aportar otro dato, insistir en lo de que en febrero de 2017 tenían este informe y por tanto una propuesta ya hecha, si no lo han hecho antes de este último anuncio ha sido por miedo y porque era políticamente, como tú decías, más caro.
Pero vamos a hablar también rápidamente de un dato de los que se aprovechan de esta situación, que esto ya es la parte quizás más cruel de todo, que son las empresas de catering. Porque en ese informe también se habla de las cosas raras que se han encontrado con las empresas de catering. Por ejemplo, precios excesivamente altos ofertados por las empresas de catering en comparación con los estipulados durante el curso escolar. Claro, las empresas de catering decían, vos ahora viene el verano, te subo los precios y te voy a cobrar más, incluso voy a hacer más negocio porque sé que esto es una necesidad y que tú vas a seguir para adelante con esto sí o sí. Pero es que además falta de calidad en el menú de estas empresas de catering. O sea, te cobraban más, pero el menú era peor. Era peor. Escasez de comida en el menú. Poca variedad en los menús semanales. Claro, eran niños pobres. Claro, como era mierda, ¿no? Pues claro, le dábamos lo primero que encontramos. Pero para que tú veas también la mala idea, ¿no?, de hacer más negocio con esto. Falta de profesionalidad del personal de las empresas de catering. Falta de capacidad de ese personal para atender al alumnado. Bueno, la verdad que ha sido, insisto, uno analiza esto y dice, que aquí hay demasiadas cosas que se han dejado pasar, Vamos a no dejar pasar más asuntos. Nos vamos con tu me he enterado, Vicente. Bueno, tengo dos me he enterado. Pues el primero, el que tú elijas. El primero. ¿Voy a poder decir los dos? Sí, ¿O elijo uno? Bueno, pues el primer me he enterado tiene que ver con un debate que yo creo que es un debate social, no es un debate solo en algunos medios de comunicación como Planeta Canario, que es el empleo de ganado, de animales, de carga, en actos festivos o lo que consideran pues algunas personas, otros no, pero deportes, ¿no? El arrastre de ganado o las romerías. Lo que ha activado, en este caso, las críticas de los animalistas, ¿no?, los defensores de los animales, pues es el caso de las romerías, ¿no? Y en concreto una, pero pueden ser muchas más, simplemente porque, bueno, siempre hay un detonante, que es en la romería de la Orotava. Son estas imágenes, ¿no?, que estamos viendo, sí, en la Orotava. Hay un tramo de mucha pendiente. Entonces, los animales sufrieron bastante en esa bajada y eso hizo que un grupo, la llamada Red Canaria Solidaria contra el Maltrato Animal, denunciara esta situación. Porque considera que a los animales se les causa un sufrimiento psíquico y físico innecesario e injustificado. Estoy hablando de lo que dicen los animalistas, haciéndoles tirar de carretas en una época en la que hay medios para tirar de las carretas, ¿no?, sin necesidad de emplear animales. Yo he llamado a una asociación nacional de veterinarios contra el maltrato animal y también incluyendo contra la tauromaquia, pero son 560 veterinarios de toda España. He hablado con su presidente y que no vive en Canarias, vive en la península, pero da igual, ¿no? Y que considera, desde un punto de vista profesional, veterinario, que se les causa un sufrimiento a los animales, por supuesto con el arrastre de ganado, porque han hecho un dictamen científico, sino también con escenas como las que vemos en algunas romerías de tirando de las carretas al sol, con mucho bullicio, tirando de las anillas a veces en la nariz, que es una zona sensible. Bueno, pues a partir de ahí yo hablé con el secretario general de ASAGA, la Asociación de Ganaderos Canarias. Ellos alegan pues, que son los primeros interesados en que los animales no sufran, que no les mueve un interés económico con esto de las romerías, porque se trata de mantener una raza autóctona, que esto es cultura y que es tradición. Y a eso los animalistas han dicho que no puede ser tradición aquello que no es moral, en el sentido de que cuando estos animales efectivamente no necesitan, por atraso tecnológico había que emplearlos en el campo, pues bueno, y para tirar, pues efectivamente era un mal necesario, pero que esto es por deporte, ¿no? por diversión de los seres humanos y no de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, mi enterado, digamos, es que este tema va a seguir, los animalistas los van a mantener en el debate público, es decir, que esto no se va a acabar. Entonces, ya se lo advierto a los concejales de Medio Ambiente, de Bienestar Animal. Si no me equivoco, Abel Román, sí, de la red animalista, que es el que lleva esa red animalista que está denunciando el asunto, si no me equivoco, ya él pidió una entrevista con el alcalde de La Orotava, el propio Linares, que parece que Linares le remitió efectivamente a la concejal
de fiestas del Ayuntamiento de La Orotava, por lo menos hace unos meses, hace una semana. Yo no sé si al final se habrá producido esa reunión, pero sí que estaba prevista. Y de hecho, hay un informe, efectivamente, de los veterinarios muy contundente en torno a esa denuncia del propio colectivo. Por eso que mi enterado va en el sentido de que ese debate está ahí, no va a ir a menos. Los animalistas, no solo esta red canaria solidaria contra el maltrato animal, sino el PACMA y otras asociaciones animalistas van a poner sobre la mesa este tema. Yo creo que en la sociedad, algunos dirán, hay problemas peores que este, ¿no? Pero es creciente la sensibilidad de mucha gente con los seres humanos. Ahí, por ejemplo, se ve como la rueda no. Sí, esto es un caso en La Orotava. Fue un hecho accidental. Ya. Es accidental, pero bueno, son cosas que pasan. Y los animales eran los que estaban tirando de la carreta. Yo lo que quiero poner sobre la mesa... El arrastre de ganado, el baño de cabras en el puerto también, que es un debate en este caso que también ellos están intentando retomar y denunciando durante las últimas horas, durante los últimos días. Y yo estoy abordando eso en Planeta Canario, desde todos los puntos de vista. Es verdad que dicen los animalistas que si existe un criterio científico de los profesionales, de los veterinarios, ¿no? De 560 veterinarios, digamos que estamos en otra fase, en la que para decir que eso no es sufrimiento ya no basta con la mera opinión de que pueda tener uno, ¿no? Más o menos informada, sino que habrá que oponer a ese criterio científico el de otros veterinarios, ¿no? Que digan que no sufren, claro. Vamos con más menterados. David Cuesta. Bueno, mío, eran los comedores escolares. ¿Era solamente eso? Ah, solamente, ¿te parece poco? Yo pensé que... No, en serio, yo pensé que ibas a hablar algo de los consejeros que se van a quedar en hoteles antes de la... Bueno, pero eso lo ha publicado Diario de Avisos, pero podemos hablar de eso perfectamente. Bueno, hablamos ahora. Óscar Martín. Bueno, tengo ahí varios que puedo... Vamos por partes. Son políticos, hay algunas fisuras. Vamos con el de Ciudadanos. Venga, Ciudadanos, efectivamente. Ciudadanos se aproxima a un tremendo destrozo en la organización, quizás la recta final o el final ya de una crisis profunda que podría ser o protagonizar una cierta y agudizada desaparición de Ciudadanos en Canarias. Y no se asusten algunos de Ciudadanos porque ellos saben perfectamente lo que va a ocurrir. Lo digo porque hay algunas voces por ahí que siempre dicen que atacamos a Ciudadanos, y hay quien se pone muy nervioso dentro de Ciudadanos con algunas amenazas, etcétera, etcétera. Si bastante se atacan entre ellos. Bien, sí. ¿Qué tenemos que ver tenemos nosotros? Un decorado naranja, por amor si de le Dios. hemos hecho hasta un homenaje en este decorado. Vale. ¿Qué más quieren? Ya decía la semana pasada eso. ya decía la semana pasada, efectivamente, los problemas los tienen internos. Los problemas están dentro de la casa, no de fuera. Si los problemas son dentro de Ciudadanos y no de los periodistas. Aviso navegante. Un momento, Manolo, una cosa nada más. Yo quisiera, lo digo como pregunta objetiva, de periodista, que me explicara un dirigente de Ciudadanos, dirigente de los que tienen poder, que me expliquen por qué va contra el partido, ¿no? El pactar con el PSOE, sin pactos con Podemos, naturalmente, que es una línea roja con ellos, para desalojar del poder a Coalición Canaria. Todavía no he escuchado a nadie que me explique, sé que esa fue la directriz que dieron el Comité de Pactos Autonómicos, pero todavía no sé cuál es la razón. Porque ellos en las elecciones dijeron que Coalición Canaria había que procurar que no continuara por regeneración política, ¿no? Entonces, ese detalle me gustaría que me lo explicaran, porque no se lo he escuchado decir a ningún dirigente. Sé que han expulsado a gente, no sé si Óscar sabe por qué. El por qué. Voy a lo que vas a producir un destrozo y una crisis profunda, insisto, en Ciudadanos en Canarias. Saben que la semana pasada decía que Fran Hervía, que es el secretario de organización de Ciudadanos en este país, va a visitar Canarias. Efectivamente, el viernes estuvo en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife para anunciar, evidentemente, la gestora. ¿Lo trataron bien? Para tratar de poner orden. No me ha respondido a la pregunta. ¿Lo trataron bien? ¿Lo llevaron a comer a buenos sitios? No lo sé, no lo sé. Lo de los hoteles ya lo contaremos, que son los otros donde se van a quedar en algunos hoteles. Bien, vino aquí, habló de la gestora, vino a apoyar efectivamente, en este caso públicamente, por lo menos internamente, a Juan Amigó, que era el secretario de organización en este caso de Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Entonces se vio este señor que venía de la península con Juan Amigó, que con coordinador, es de aquí. Se reunió con coordinadores del archipiélago, en este caso de Ciudadanos. ¿Y cuando ellos se encontraron, qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No lo sé, yo no estuve en la reunión, Manolo, pero evidentemente lo que sí me cuentan es que parece
parece que apoyó el trabajo que había hecho, por lo menos ante la gente de Ciudadanos, Juan Amigó. Pero ¿qué ocurre? Que él, al fin y al cabo, lo que me dicen, lo que está apoyando es la gestión de los que formaron parte del comité negociador, es decir, Teresa Verástegui, Vidina Espino, etcétera, etcétera. Eso evidentemente ha sentado mal en lo que son las bases, en este caso de Ciudadanos, bases que han sido mentadas, originadas, maduradas por el propio Juan Amigó. ¿Qué ocurre? Hay un malestar tan profundo que ya se han producido las primeras dimisiones en bloque. Ha dimitido durante los últimos días la secretaria de Organización de Ciudadanos en Gran Canaria, Guayarmina Méndez, una mujer en este caso también de la cuerda del Juan Amigó, llegó a Ciudadanos de la mano de Juan Amigó. Ha dimitido el Comité del Hierro, Lizardo Gaspar, coordinador insular y ex miembro autonómico de Ciudadanos y toda su gente en el Hierro. Ha dimitido el coordinador de Ciudadanos en Arico con todo su equipo, Manuel Marrero. Ese malestar que se está produciendo se lleva a cabo, se visualiza, porque evidentemente ellos sienten, incluso después de la visita de Fran Hervía, que pese a la mala política de pactos, pese a la crisis que se ha producido en estos meses, en el fervor de las elecciones y de la política canaria, la propia Dirección Nacional de Ciudadanos ha apoyado, ha protegido a los que en principio han provocado este destrozo, es decir, los nombres que ya he dado con anterioridad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que va a haber una desbandada en peso. Y yo ya anuncio que en las próximas horas, en los próximos días, quizá antes, Manolo, de marcharnos de vacaciones en agosto, va a haber dimisiones en bloque y desbandada de la mayoría de los comités locales de toda Canarias. Atentos en los próximos días lo que puede ocurrir, por ejemplo, en islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y sobre todo en la geografía insular de Tenerife. Bueno, o sea que en Ciudadanos solamente van a quedar cierto. Aquellos que cierto. Esta señora... Los que formaron, esta es Teresa Verástegui. Yo quiero verme los ojos a donde muños, porque... ¿Saben que le han prohibido a las bases de Ciudadanos, le han prohibido compartir publicaciones de las redes sociales, publicaciones de los expedientados y los expulsados? ¿Ah, sí? Sí, le han mandado un mensaje. ¿Esta sí es Teresa? Diciendo... Sí. ¿Esta sí es Teresa? Sí. A otra no sé. Es más, se ha creado la gestora... ¿Esta también es Teresa? Sí. ¿También Teresa? ¿Esta también es Teresa? Sí, el de al lado es Ricardo Fernández de la Puente, diputado. También Teresa no es la de la chaqueta, es la de la camisa verde. Ricardo Fernández de la Puente, que es de hombre cercano, en este caso a Juan Amigó. Y esta también es Teresa. Sí. Y esta vuelve otra vez a ser Teresa. Bueno, total, que el partido de Ciudadanos solamente se va a quedar con Teresa. No, está Vidina Espino también. Ah. Y Saúl Ramírez, que es diputado nacional por la provincia de Las Palmas, que es el que apoya evidentemente en la sombra, es el mentor, si me permiten la expresión, de Vidina Espino. ¿Qué ocurre? Que se ha creado una gestora. En la gestora hay 4 personas. 3 son de la cuerda, en este caso, de Vidina Espino, que es la candidata. En principio, para Madrid, es la que manda en estos momentos en Ciudadanos en Canarias y que ha sido apoyado por la Dirección Nacional. Teresa Verástegui también apoyada por la Dirección Nacional, Saúl Ramírez apoyado por la Dirección Nacional. 3, insisto, son de la cuerda de Vidina Espino. Y 1 que forma parte de esa gestora de Melissa Rodríguez. Pero Melissa Rodríguez dice que ella ante este fuego la dejen tranquila, que ella está muy bien con la política nacional, en este caso con Albert Rivera. Insisto, ante ese malestar, evidentemente serán pocos los que quedarán en Ciudadanos y, por tanto, las bases, aquellos que en mayoría llegaron al partido desde hace mucho tiempo, hace varios años, de la mano de Juan Amigó, que, insisto, fue el fundador de Ciudadanos, se van a marchar en desbandada, insisto, en los próximos días. Atentos a lo que puede ocurrir en Fuerteventura, en Lanzarote, por ejemplo, ya de entrada, en la isla de La Palma y en toda la geografía insular de la isla de Tenerife. Ay, mi madre. Fíjate tú cómo están las cosas. O sea, que lo de la gestora no es precisamente una no reprobación a los dirigentes. La gestora, claro, efectivamente. Es casi un apoyo. Claro, entonces ellos consideran, todos los que forman parte de este episodio que voy a contar, consideran que han hecho lo contrario en Madrid, que han protegido a los que considera la mayoría que han sido los partícipes, en este caso, de la mala política de pactos y del destrozo electoral. A mí, yo no sé a ti, Óscar, pero a mí me está dando mucha pena que la gente se vaya. ¿De los partidos? Los emergentes, ¿no? Se han sumergido. Una pena. Hombre, probablemente la gente que se va o que se va a marchar, que después se va con tranquilidad porque tiene un puesto de trabajo. Porque después también me da penita que se quede ahí esta Teresa solo, con Vidina.
Se va a quedar. Bueno, y con el otro chico. Saúl Ramírez. Saúl. No, y algunos más. Zambudio ya no. No, Zambudio está en Santa Cruz. Bueno, evidentemente se enfrenta a un expediente de Ni el expulsión, al otro, igual que ni- Juan Ramón Lescano Ni el del Cabildo. y Enrique Arriaga. Sí. Me da una pena porque toda esta gente trabajó. Que por cierto, trabajó mucho que, y ahora que ya no por van a cier- seguir. que por cierto, según me cuentan, evidentemente esa mayoría de la que yo estoy hablando, que fueron los que entraron en Ciudadanos en un primer momento de la mano de Juan Amigó, llegaron a Ciudadanos, según me cuentan muchos, con una idea: acabar, en este caso, dar un cambio a la vida política regional, entre otras cosas, A acabar mí me con la hace una hegemonía de gracia- Coalición Canaria. Nos tenemos que ir a publicidad. A mí me hace una gracia porque hemos llegado a la confrontación por la confrontación. Yo entiendo que hay una pelea por repartirse la teta, pero es que aquí, como no quedaba teta por repartirse, se están unos yendo y otros Sí. quedando, pero desobedeciendo al partido. Por cierto, y hay voces de las que están descontentos, voces descontentos con este caso, con la política de Ciudadanos, de la actual política de Ciudadanos en Canarias, que de cara a los próximos meses, a noviembre, cuando se produzca un congreso regional autonómico de Ciudadanos, están pidiendo aquellos que vayan a formar parte del comité autonómico, que sean las bases quienes decidan también, que le den voz a las bases a través de los comités locales o de los comités insulares, Bueno. que por favor dejen a un lado, vamos, el ego y algunas actitudes, evidentemente, que están, insisto, hundiendo a Ciudadanos. Como, por ejemplo, el yo y el yo. El yo-yo, ¿no? Mira, tú estás yendo a la playa. Sí. ¿A dónde estás yendo? Este fin de semana sur de Tenerife, ¿Qué playa fuiste? Playa La Troya, ¿Eso dónde está? al lado del Monkey. Ah, tú te vas entonces a una Que playa... estaba cerrado, por cierto, me fijé. Estuve detrás de los coches mirando a ver si lo... Tú en realidad lo que a ver fuiste si fue el Monkey al está Monkey. cerrado. Fuiste y a estaba hacer cerrado. cola. No. Y de paso te cogiste un solajero de cuidado. No, fue la playa de Troya. Pero en determinado momento pasé por los coches detrás, por allí, por aquella zona escondido, parecía un carterista. Y miré, era para comprobar si el Monkey estaba cerrado. David Bueno, Cuesta sigue cerrado el Monkey. Nos vamos a publicidad. A la vuelta les hablamos de consejeros que parece ser se van a hospedar en un hotel para no traicionarse, yo qué sé, para que se queden en un hotel. Pues a lo mejor para pasar noche. Estoy traspapelado, Óscar. Me dejaste con lo de la playa de Troya traspapelado. ¿Estás peor que yo con los papeles? Me dejaste estrollado. Sí. Bueno, tronado. Pues ahí cogí sol. ¿Y tú? Yo tengo el color. De todo el año, habitual. Sí, por donde yo me muevo. Es que Manolos va por el sol, no va por la No, sombrilla. en serio, por donde yo me Se muevo. moja. Siempre hay sol. Él se moja, valga la... Al sur, La en el sur presión. siempre hay sol. David, quienes a lo mejor no van a tener ni siquiera oportunidad de tomar sol, van a ser los consejeros que se van a un hotel. ¿De qué consejeros estamos hablando? ¿A qué consejero se refería el diario de aviso? Bueno, el diario de aviso pues, ha contado algo que yo creo que nos ha llegado a todos, ¿no? Por alguna vía, y es que, por precaución, los consejeros que van a firmar la moción de censura este miércoles en el Cabildo de Tenerife contra Carlos Alonso, bueno, pues se van a ir o van a pasar la noche anterior en un hotel, todos juntos. Claro, pues ustedes imagínense a todo lo que se presta, ¿no? Yo quiero saber qué hotel es, quiero saber, pues no sé, no es lo mismo que sea un todo incluido que sea la pensión padrón. Claro, y que van a hacer ahí una especie de gran hermano toda la noche ahí reunidos ahí. Claro, van a- exacto. Es una, a ver, el trasfondo es que hay un miedo a que pueda pasar algo, a que pueda haber algún El consejero. caso Baute. Sí, algún consejero que pueda ser secuestrado o intento de secuestro, como ocurrió en su O se día quede en un atasco, en la ¿no? Laguna. O que o se que vaya un de lejos, incidente ¿no? en el camino. que haya un incidente ¿A qué hora en es el camino, pleno? una- ¿A qué hora es el pleno? a las creo. 12, a las 12. A Ya, las 12. a las Hombre. 12. Ya no hay cola tampoco en la autopista a esa hora, ¿no? Yo creo que es una buena hora para coger el coche, pero se te por cruza... precaución tú se van a imagínate quedar en un hotel. ¿Qué? un camionero que sea de Coalición Canaria, una gandola, se le cruza la autopista Claro. y no llega ese señor... Y ve a Arriaga, que coño, que Arriaga lo identifica fácil, tal. Le echa el coche encima, no, un poco. No, es lo que no sobra nadie, es decir, tienen que ir todos. Si no, lo no importante es triunfa. que tienen que ir todos, evidentemente. A mí no me extraña que eso vaya a ocurrir porque a mí me consta que el grupo socialista junto al resto de socios, es decir, el grupo en este caso de Santiago Pérez y de Unidos Podemos, cuando el viernes antes, previo a la constitución del Ayuntamiento de La Laguna, en un clima, en una situación tremendamente tensa,
días previos sopesaron la idea efectivamente de quedarse todos, hospedarse todos por precaución en un hotel. Al final no lo hicieron, tomaron otro tipo de medidas, pero la idea era, insisto, quedarse en un hotel. Por tanto, a mí no me extraña que esa situación se vaya a producir. La confianza entre socios da asco, Sí, de verdad. no, a ver, uno se lo toma con humor. Yo creo que se presta al humor el tema. Pero claro. A mí me lo hicieron llegar en serio, que había un intento hubo algún intento de compra, pero yo eso no lo he podido verificar. Es lo que me preocupa, o sea, que de verdad sea un miedo fundado. Claro, a mí no me parece esto una anécdota. A mí me preocupa mucho esto, porque evidentemente ya no el hecho en sí de que se queden en un hotel, sea todo incluido o no, y que estén durante toda la noche concentrados o celebrando el futuro gobierno. No, porque el no hecho se de puede que lo hagan detallarlo. me preocupa el por qué. ¿Por qué este tipo de situaciones en una isla como esta y se tengan que producir, evidentemente, encerrarse ellos por precaución en un hotel ante una posible moción de censura, un cambio de gobierno, cuando estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, y que la libertad democrática es esa, ¿no? Que son las reglas del juego. La práctica, en caso de que así sea, e insisto que en La Laguna estuvieron a punto de quedarse en un hotel, si al final no lo hicieron, pero estaba la idea sobre la mesa, a mí me preocupa que eso ocurra. Me da Pero es que miedo. la posibilidad de que alguien intente una compra es real. Yo ahí no creo que eso es, la palabra es verosímil, es decir, puede ser cierto, ¿no? Que ocurra. Lo que pasa es que normalmente, pues, eso no pasa, ¿no? ¿Y quién se dejaría comprar? Es que no lo sé, yo no... Sí, estaban hablando consejeros del Partido Socialista. Sí, pero bueno. Yo le pregunté, a mí ese run estaba cuando yo entrevisté. Sí, es un rumor. Es un rumor, claro, no es una noticia. Cuando yo entrevisté a Enrique Arriaga le pregunté, ¿no? ¿Usted tiene constancia de que ha pasado esto? Me dijo que no, un no rotundo. Es decir, él habrá oído el rumor como todos, pero no hay constancia de ello, por tanto, es lo que es. Un chascarrillo que no debería pasar de ahí. Sí que es verdad que al final... No lo descarto. Que yo no lo descartaría, pero sí que es verdad que estas personas pues tienen un cierto temor, porque si no, no harían esto, entiendo yo. O sobre todo si hubiera plena confianza en todo el mundo, ¿no? Y parece que no la hay. Yo tengo una fuente que me dijo que fue algo más que un rumor. En La Laguna ocurría que fue una posibilidad que se pudo haber dado, pero que alguien la paró. Pero no puedo contrastarlo, ni nadie nos lo va a confirmar públicamente, ¿no? Claro. Pero es verdad que es un vuelco político que se presta a esa suspicacia. En La Laguna se tomó la decisión porque hubo en un primer momento cierta desconfianza que luego se resolvió y se adquirió la confianza con un compromiso. Hubo en un primer momento cierta desconfianza, por un lado, uno del Partido Socialista y otro de Unión se puede. Dos concejales que podrían... Que en su momento incluso hubo rumores de que podrían, evidentemente, pues hacer algún giro cambiante peligroso, pero ante ese rumor incluso jefes de filas de esas fuerzas políticas hablaron con cada uno de ellos y dijeron, miren, está en la calle esto. No, tranquilos, no pasa nada, por supuesto, garantía absoluta, confianza absoluta y nosotros evidentemente vamos a seguir la línea que está propuesta y sin lugar a dudas aquí no va a haber problema. Pero Manolo, yo creo que habría que traerlos que pasaran la noche en los estudios de Mírame con una cámara enfocando como Gran Hermano y de mira, están ahí pero igual tranquilitos mejor, y por la mañana, ¿no? O si no, concentrarlos en la playa de Troya. Pues se quedarán en Santa Cruz o en el norte, en el sur y vendrán todos en guagua. No lo sé. Vamos con más cosas. Hasta nuestra redacción ha llegado la denuncia de Alicia. Hace unos días llevó a su abuelo de 90 años a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias y pasó lo siguiente. Vamos a preguntarle a Alicia. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Amiga, ¿por qué fuiste a urgencia con tu abuelo de 90 años hace unos días? Bueno, hace unos días mi abuelo ya, a pesar de sus 90 años, tiene problemas físicos, pero mentalmente está bien, lo llevamos al médico y la doctora nos deriva a urgencia porque le había hecho unas analíticas previas y le había dado unos marcadores bastante alterados. Entonces ella decide mandar a urgencia porque dice que hay un proceso inflamatorio, no sabe el qué, y cree que en urgencia le harían algunas pruebas específicas en las que resolverían o nos indicarían el problema que tenía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues nada, tuvimos una mala experiencia, llegamos sobre las 4 de la tarde, nos tuvieron hasta las 9 de la noche cuando la doctora pasó, ni siquiera se había leído el informe previo que yo había entregado en la admisión, porque me empezó a hacer preguntas y yo ante la rabia le dije que si ella no se había leído los informes previos. Me comenta que le van a hacer una serie de pruebas que espere.
nos deja allí un buen rato, llega la enfermera, me echa hacia la sala de espera y a las 2 o 3 horas me dicen que le van a hacer una analítica y a los que tardará 1 hora y media más o menos en salir, y llevaba como 15, 20 minutos en la sala, me llaman, no, su abuelo se va de alta. Nada, le digo, pero si ni siquiera he hablado con la doctora nuevamente. Entonces ahora pasará y hablará con la doctora. Y me dicen que mi abuelo está estupendo, perfectamente. Yo le digo a ella que, vale, que no me quiero meter en su trabajo, pero que no puedo comprender que desde el miércoles que le hacen una analítica al viernes que va a la urgencia, tenga las analíticas perfectas. Ella me dice que si se me pone peor, que se lo vuelva a llevar, y yo le digo que no, que si yo puedo, mi abuelo no vuelve a urgencia. Yo lo que denuncio es que la pasividad que yo veo en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, porque vamos a ver, yo entiendo que hay prioridades, que si llega una persona con un infarto, con un corte, con tal, tiene prioridades sobre una persona mayor que está en unos antecedentes, tal. Pues me marcho, mi abuelo sigue débil, tal, decidimos a través de la doctora que me hace una prueba que con una simple ecografía podría indicarnos el problema que mi abuelo podría estar padeciendo. Nos vamos a la privada y nos dicen que mi abuelo tiene un tumor que está bastante grande, que está sangrando, y que vamos a ver que una cosa es que sea una persona de 90 años y una cosa que nos ignoren por completo. Yo lo que reivindico es que se hagan unas urgencias geriátricas para nuestros mayores. Bueno, o sea que al final resulta que por la privada te resolvieron que la situación era más complicada de lo que te habían dicho en el hospital, en las urgencias del hospital universitario. ¿Has denunciado? Y vamos a ver que no ignoren a los pacientes, porque había muchas personas mayores en esos pasillos ese día. Bueno, que mucha gente lo puede corroborar, y que no ignoren a nuestros mayores. Y yo pienso que con unas urgencias geriátricas se resolverían muchos problemas que están pasando en las urgencias del hospital universitario. Alicia, ¿has denunciado esta situación? Dígame. ¿Has denunciado esta situación? Sí, yo la presenté una reclamación antes de enviárselas a ustedes al Hospital Universitario de Canarias. Todavía no... ¿No has tenido respuesta? No me han respondido. Pero tengo esperanza de que me respondan, que vamos a ver, yo no pido que me devuelvan dinero, pero es que no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a la privada a hacerse una prueba. Gracias. Yo reivindico para mí, para mi caso y para todas las personas que acudan a un servicio de urgencia con una persona mayor. Alicia, muchísimas gracias, primero por el gesto. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de denunciarlo públicamente y animar a la gente a que denuncie públicamente lo que está sucediendo en nuestras urgencias, porque es inhumano, es inhumano. Es importante que lo hayas hecho. Yo pienso que los trabajadores en parte no tienen culpa, pero en parte sí, porque vamos, yo lo que vi fue mucha pasividad. Yo no vi que estuvieran en otros casos más urgentes ni nada, y como yo, los que estábamos ese día, las horas que pasamos en Alicia, lo importante no era solamente que lo contaras en Mírame Televisión, porque efectivamente sería una denuncia pública, sino que aprovecharas e hicieras lo que realmente hiciste, que fue luego poner esa reclamación para buscar una solución al problema, porque si no, flaco favor nos haríamos entre todos. Muchísimas gracias, Alicia. Exacto. Un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias. Nos vamos con otro me enterado, Óscar. Perdón, Vicente, vale, porque te veo a ti... Iba de Ciudadanos a Coalición Canaria. Óscar tiene ese morenazo porque va a la playa de Troya, ¿no? Bueno, todos los días, pues este fin de semana nada más, el sábado. Bueno, pues eso es más de caminar por la... Y yo me voy a otras playas. Como me voy a otras playas, ¿no? Hago deporte. En la playa en la que tú vas, Vicente, yo, perdona que te lo diga, la playa estaba nublada. ¿Estaba, perdón? Vicente es nublada, más nublada. Norte de Tenerife, de Colos Vinos. O te pones demasiada protección. Es que me pongo mucha protección. Entonces, claro. ¿sí? Tienes que ponerte protección. Eso tú no sí, sabes que estamos en emergencia climática. Buena. Estamos en emergencia climática, pero bueno. Vicente, tú eres más de las playas del norte y de los Vinos. Sí, del Mar del Norte. Bueno, pues el me enterado tiene que ver con son dos aspectos que tienen que ver con la llamada Punta de Abona, que es en la costa de Arico, en el sur de Tenerife, un lugar
yo creo que frecuentado por muchos amantes del senderismo, también del campismo, con unas playas maravillosas e increíblemente salvajes todavía, pero no dentro de mucho tiempo. Aquí vemos una imagen, ¿no? Esto fue el pasado fin de semana. Esto lo ha denunciado la Fundación Teleforo Bravo, pero es que yo también estuve este fin de semana por ahí, con lo cual doy fe de que esto es así. Por un lado, vemos cómo los campistas se meten en la playa, esa es la verdad. Está prohibido acampar, pero hay mucha gente acampada, es habitual que esto esté así en los veranos. Y además vemos una imagen por ahí, que no sé si podemos repetir esto, ¿no? Esta señal que está, ese cartel es un cartel del Ministerio de Medio Ambiente, de madera, que dice prohibido, que decía, porque lo borraron, prohibido acampar. Entonces, curiosamente, ese cartel se utiliza para amarrar las tiendas de campaña, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, es decir, que algún tipo de orden tendría que haber ahí, porque incluso los coches, los jeeps se meten en la arena, ¿no? En fin, la gente hace barbacoa, deja las piedras para sujetar las tiendas de campaña, pues las deja luego. En fin, hay algo que se podría organizar mejor, pues para que disfrutáramos de la costa sin dejar huella, como dice la Fundación Teleforo Bravo. Pero el otro gran tema, me he enterado, no es que me haya enterado de lo que voy a decir, porque esto ya es noticia. En esa punta de Abona, son millones de metros cuadrados, se van a construir 3.000 camas hoteleras. Va a ser la mayor inversión, creo yo, que en Tenerife y de las mayores en Canarias de los últimos tiempos. Son 4 hoteles de lujo, con un gran parque, con áreas comerciales, pero con una gran zona verde. E incluso con la rehabilitación que lo ha pedido el Cabildo de la antigua leprosería. Rehabilitación porque el Cabildo considera que tiene un valor histórico, porque lo hizo José Enrique Marrero Regalado, un arquitecto muy prestigioso, que es el que diseñó el Cabildo, la Casa Cuna y un montón de edificios más. Bueno, pues el caso es que esa punta de Abona, que ahora visita la gente, ¿no? Donde se va a pasear y todo eso, va a ser el gran foco turístico antes de llegar a la zona turística actual, pero en la zona, en Arico, pues se va a convertir en un municipio turístico. ¿Qué pasa? Que hasta ahora pues han sido pocas las informaciones. Creo que yo, de los pocos periodistas que he tenido acceso al expediente, lo he conseguido y he informado de lo que está previsto. Y hasta ahora no había habido voces en contra, esa es la verdad. En el Ayuntamiento de Arico yo creo que ningún partido plantea objeciones a este proyecto. Es verdad que las normas urbanísticas o el planeamiento actual de Arico, se llama normas subsidiarias, prevé urbanizar todo aquello. Es decir, se podría llegar hasta el mar sin problema y hacer una urbanización por todos lados. Y la modificación que se está haciendo para encajar ese proyecto ha retranqueado, digamos, los hoteles y ha dejado pues la costa algo más libre. Nunca va a quedar pues totalmente salvaje, pero va a quedar libre de edificaciones. Y la leprosería va a tener que rehabilitarse para algo complementario con esos hoteles. ¿Qué pasa? El enterado es que los ecologistas empiezan a hervir, ¿no? Esto es un guiso lento. Normalmente cuanto más se acerca en los permisos para que inicie la obra, más se activa la gente. Pero la realidad, como pasa en La Tejita y como pasa en un montón de proyectos polémicos, está previsto de hace muchos años, ¿eh? No es una cosa que ahora... Entonces, el gran dilema, yo creo que observando un poco las reacciones de la gente en las redes sociales, existe, pues, por un lado, un enfoque ecologista de rechazo a de personas individualmente, ¿no? De rechazo a que se siga urbanizando la costa del sur, pero después están también algunas personas que dicen que eso es empleo, que eso además para un municipio como Arico, que ha estado pues en unas situaciones muy precarias, que encima tiene el vertedero y que, en fin, pues eso es empleo y que no se puede negar el progreso, que además se van a crear varios miles de puestos de trabajo. Entonces ahí tenemos pues el dilema de siempre, ¿no? Pero en lo que llega a la solución a ese dilema, lo que sí podían hacer los ecologistas y el propio ayuntamiento es impedir que se acampe en zona en la que está prohibido acampar. Claro, el problema está en que esa zona, independientemente de que lleguen que van a llegar, porque ese proyecto se está tramitando y eso está declarado estratégico, esa inversión, con lo cual se acorta a la mitad de los plazos. Pero
no es necesario que lleguen los inversores turísticos para que una costa esté ordenada, para que los canarios que vamos a disfrutar allí pues no nos encontremos basura, no nos encontremos el paisaje lleno de restos de papel higiénico y de excrementos, no nos encontremos la playa llena de piedras, las barbacoas echándote humo en la cara. Es decir, creo que hay que ordenarlo, no es dominio público, nadie nos puede impedir ahí a disfrutar, y también es verdad que debería haber zonas donde se pudiera acampar. Claro, lógico. Porque eso, lo que se encuentran los campistas es que aquí no hay manera, ¿no?, de que pueda ir a un sitio uno a acampar, ¿no? Hay pocos lugares, igual que para las autocaravanas también hay muy poco. Es decir, que yo estoy mezclando aquí un montón de cosas, pero el enterado es que los ecologistas empiezan a estar en acción. Bueno, empiezan a ver que ahí se va a alzar un poquito la voz, ¿no? Pero no hay demasiada oposición a ese proyecto, ¿eh? Oscar, bueno, si antes hablaba de... ¿Alzar las voces en Coalición Sí, Canaria, efectivamente, o...? si antes hablaba de una lucha, efectivamente, de ¿Sí? lucha en Ciudadanos, ahí hay lucha que se avecina para septiembre, que hay un mes de vacaciones, hay que descansar, dentro de Coalición Canaria, porque comienza el juego de la silla, ¿no? Y también, evidentemente, pues no hay cama para tanta gente. Aquí hay pocas sillas. Claro, efectivamente. Ya hay una, creo. Claro, sí. Mejor no hagan juego, ¿eh? Sí, claro, porque saben que el Estatuto de Autonomía permite ahora, efectivamente, antes me lo recordaba David, que cada partido elija su candidato al Senado, a la Cámara Alta, por la comunidad autónoma. En Coalición Canaria, evidentemente, hay muchos para poca cama, y la silla ya, evidentemente, no es como antes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Coalición Canaria quiere proponer a José Manuel Bermúdez, el que era alcalde de Santa Cruz de Tenerife, como senador de Coalición Canaria por la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que Coalición Canaria Lanzarote quiere colocar a UPAR, a Pedro Sanginés, el que era presidente del Cabildo de Lanzarote, que ha perdido la máxima institución, como senador de Coalición Canaria por la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Que Asamblea Majorera, Coalición Canaria en Fuerteventura, quiere colocar a Lola García como candidata al Senado por la comunidad autónoma. Lola García perdió el poder en Fuerteventura después de la moción de censura liderada por el Partido Socialista. ¿Pero qué ocurre? Que Coalición Canaria, en la isla de La Palma, quiere colocar como candidata al Senado por la comunidad autónoma al Nieves Lady Barreto, que podría en las próximas horas perder el poder con esa moción de censura PSOE, Oscar, Partido Popular. Y como nosotros somos una televisión constructiva, yo al menos lo creo así, ¿no? Sí. ¿Tú crees que somos una televisión constructiva? Por supuesto. No me va a decir que yo estoy destruyendo ahora esta jugada del silla de la rueda, la de la silla. No. Pero son 4. Uno por Tenerife, que es Bermúdez. Otro por Lanzarote, que es Sanginés. Pedro Sanginés. Otro por Fuerteventura, Lola García. que es Lola García. Y otra por La Palma, Nieves Lady Barreto. Y no puede ser, como son 4 años, uno por año. Acta compartida, ¿no? Sí, un acta compartida. No Claro, puede ni- evidentemente como las alcaldías compartidas, ¿no? Claro. Oye, este año le toca a Bermúdez. Vete este tú 15 año... días, tú vete otros 20, Lo pueden como hacer, si fuera ¿no? un destino Bueno, no, vacacional. A lo tiene que mejor no elegirlos así, el Parlamento. porque eso a lo mejor después para darte de alta y todo, la seguridad Claro. social es un follón. Claro. Pero por año, partir por año, eso pudiera ser. Sí, habrá que proponérselo al comité permanente. Porque tiene- sabes que el comité permanente ya se reunió con esas propuestas, ahora va a negociar las propuestas a partir de septiembre, ahí donde está la lucha interna, y luego decide el Consejo Político Nacional. ¿Podríamos mandarle un fax al comité permanente de Coalición Canaria aportando esa propuesta? Si que te hoy lanza? parece, volvemos a recuperar el fax para la nueva temporada. Y nosotros a ver- ya no y a ver recibimos si y nos mandamos. Y a ver si algo entra o algo sale. Vale, eso por... Oscar, ¿quién tiene mejor posición? Bueno, evidentemente ahí hay un peso importante que es Coalición Canaria en Tenerife, ATI, porque es la fuerza, evidentemente, dentro de la organización, históricamente, o por lo menos durante los últimos años, aunque hay algunas islas que están tratando, evidentemente, de imponer su peso. Pero Bermúdez se quedaría... Claro, no, consideran en Coalición Canaria... El ayuntamiento también, ¿no? Claro, efectivamente, ahí está la clave. Consideran en Coalición Canaria que Bermúdez pues, representa un área metropolitana, capital de provincia, y que evidentemente ellos considerarían que Bermúdez sería el ideal. ¿Por qué? Porque Bermúdez incluso repetiría como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, y Coalición Canaria lo que quiere es seguir dándole visualidad, en este caso al propio José Manuel Bermúdez. Evidentemente, pues el resto de las islas también tratará en ese Consejo Político Insular imponer su poder, ¿no? Y ojo, porque aquí puede haber la primera fisura interna, si no ya se han producido otras dentro de Coalición Canaria. Hablando de Coalición ¿Y por Canaria... qué no Carlos Alonso? ¿Por qué no Carlos Alonso? Pues mira, puede saltar evidentemente. En Tenerife no descartes que salte evidentemente una pugna insular. Claro. ¿Por qué no? David, David, hemos hablado de construir, David no destruir, está... chicos. pero no es eso, sino que yo tenía la cuenta hecha para 4. Ahora se te rompe Ahora la... se me claro. rompe. ¿A quién dejamos fuera? Bueno, nos reunimos y ya A- sopesamos. A Nieves Lady. Hombre, no me deja la gente de La Palma fuera. ¿Y Lola?
Lola en Fuerteventura se sometió a una moción Fuerteventura ahí estamos muy fuertes, ¿no? Vale. No sé, pues entonces en el caso de Tenerife, medio año uno y medio año otro. O sea, Bueno, sí. Oye, ¿y el Hierro? Bueno, el Hierro tiene sus propios Ya, problemas. efectivamente. ahí. ¿Y La Gomera? No, La Gomera no metamos ahí, que está Casimiro mandando. Bueno, bien, vamos. No, me quedan más cosas. ¿Te quedan más sí, cosas, Coalición Óscar? Canaria en La Laguna. Saben que Coalición Canaria en La Laguna, yo contaba en su momento que tenían un debate interno. A ver, aquí dejaban ahí de concejal. Claro, efectivamente, el concejal liberado y el asesor. Se ha retrasado y es importante porque evidentemente quien decida el alcalde o el grupo Coalición Canaria, quien será liberado, será una persona con la que vaya a apostar de cara a un futuro, ¿no? De cara a unas próximas elecciones. Me cuentan que parece ser que no se fía el que fue alcalde de La Laguna de ningún concejal. Tú sabes evidentemente que cuando se produce un destrozo de este tipo, aunque haya ganado las elecciones, insisto, Coalición Canaria, pero después de que lo hayan expulsado del poder, eso se va desmoronando el grupo, ¿no? Pero se ha retrasado. Me llama la atención porque me cuentan que no es buena la relación. Hay distanciamiento incluso después ya de ese proceso electoral, después incluso de la constitución del Pleno, entre el propio José Alberto Díaz, el líder de la oposición, es decir, de Coalición Canaria, y Candelaria Díaz, que era su manita derecha, su mujer fuerte dentro del gobierno municipal. De hecho, ha venido siendo durante los últimos años su número 2. Parece que hay un distanciamiento político ahí entre el propio Díaz y Candelaria Díaz, insisto, la que era concejal de urbanismo. Para mí eso ya Hay un enfrentamiento entre los días. No, distanciamiento. Distanciamiento entre los días. Cierto. De José Alberto Díaz y Candelaria Díaz, cosa que me llama la atención. Y por otro lado, Partido Socialista. Saben que ya el Grupo Socialista en el Parlamento tiene la presidenta del grupo parlamentario, que es Nira Fierro, que es la vicesecretaria general del PSOE en Canarias, mujer de confianza, joven, de Ángel Víctor Torres. Tiene la portavoz, que es Naira Alemán, de la cuota del PSOE en Gran Canaria, e Iñaki Lavandera de Fuerteventura. Están respetando las cuotas en el PSOE como portavoz adjunto. Me cuentan que, por cierto, hay desbandada de asesores del Partido Socialista en el Parlamento. Hombre, no desbandada. Pero, por favor, ¿desbandada es algo malo? No, no desbandada, sino que parece ser que se llevan a los asesores del Grupo Parlamentario Socialista a presidencia del gobierno. Ah, claro. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos hay un vacío en cuanto a asesores del Grupo Parlamentario Socialista. Coño, pero ¿y los de Coalición Canaria en paro? Pues que se lleven a los de Coalición. Ese tipo de propuestas ya son inviables, David. No me traigan al comité este tipo de propuestas. ¿Qué ocurre? Que no descarten que algún socialista, algún concejal o algún miembro de alguna organización canaria, de algún ayuntamiento, aterrice por Teobaldo Power y se convierta en asesor. Lícito. ¿Lícito? Perfecto. Es lícito. No tomes más el sol. ¿Algún candidato del PSOE que le haya ido mal en las elecciones? Por ejemplo. O algún miembro del PSOE que haya ido en una lista y que tenga la confianza de los que mandan el PSOE, acabe de asesor. Que ponga la foto de la foto de la persona con la que voy a conectar a continuación. Me acaba de decir Víctor Brito, que tiene muy mala baba. Vuelve a poner. Es que de lejos no veo. No es Teresa Verastegui, ¿no? No. Perdón. Es que... Asesora tampoco. Ah, claro, ya. Diego, buenas noches. Buenas noches. Es Diego, de Abubucaca. es Diego Lupiáñez de Abubucaca. Oye, es que con esta foto, así de primeras no te reconocí, ¿eh? Es que me dijeron, mándame una foto para ver, y tú sabes que yo no puedo resistirme a hacer alguna tontería. Ya. Pues esta la has hecho. Me he confundido por un momento, pero estás muy bien ahí. Oye, Diego, quiero yo comentar que con el Baraja han sacado ustedes un clip que me he divertido mucho viéndolo, pero que parte de esta película. Vamos a ver algunas imágenes. ¿Tú ya viste la película Yesterday? Yo tuve la oportunidad de ver la película antes incluso de que grabáramos el vídeo. Vale. Nuestro tráiler es mejor que la película. El tráiler es mejor que la película, con lo cual ya me estás diciendo que mejor no nos gastemos las perras. A mí me entretuvo, pero si la puedes ver en casa tranquilamente, no hace falta que... Vale. Esperar hasta que la compre Antena 3 o Telecinco, o que nos la podamos ver en Netflix. Oye, dime una cosa, ¿qué es lo que viene a contar la película? Pues la película se basa en la premisa de que en el mundo, o sea, a nivel mundial,
hay una especie de apagón y todo el mundo se olvida de los Beatles. O sea, nadie sabe que existieron nunca los Beatles nunca existieron, no se formó el grupo y nadie se acuerda de ellos, excepto un chico que es músico, que es cantautor y es el único de todo el planeta que se acuerda de los Beatles. Entonces pues empieza a usar las canciones que recuerda de los Beatles como para hacerse famoso, porque las canciones están muy bien, obviamente, y la gente no le suenan de nada y se cree que son de él. Bueno, al final sucedió efectivamente algo sorprendente. Surge la película Yesterday. Ha sido nada más que el tráiler. Luego está la crítica que tú haces de la película y la que hacen muchísimas personas que han tenido la oportunidad de verla. Nos ha permitido, o les ha permitido a ustedes, a los de Abu Kaka, hacer la versión canaria del tráiler, que no de la película. Del tráiler. No teníamos presupuesto para hacer una película entera. Oye, si te parece, un minuto nada más, Diego. Vamos a ver el resultado. Perfecto. Entonces que... Este es mi último concierto. Si no he triunfado ya, me va a hacer falta un milagro. Los milagros existen. Capaz de loco, ¿eh? Mira, lo salvamos. Subiendo por el Teide me quedé pensando si habitaba Dios allí. Qué bonita, es nueva. Es de los sabandeños. ¿El qué? Los sabandeños. El grupo de folclore de toda la historia de Canarias. Los gofiones. Están de quedadita ustedes. Pero, ¿en serio que no conoces a los sabandeños? 50 años tocando, 70 discos, nominación al Grammy Latino, María Dolores Pradera, la cantata del Mesey Loco, con Valdano, Silvio Rodríguez, mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé, Fran, no sé de qué me hablas. No me suena de nada. Chacho, loco, me está pasando un rollo de chungo. Canario lucha, como lucharon los guanches. Disculpa, es que estamos aquí escuchando la nueva canción de Fran. ¿Cómo se llama? El himno de la ducha. El himno de la lucha. El himno de la lucha canaria. Ramo de flores que brotan de la mar. Uy, lo siento, disculpe. No te preocupes, que siempre he soñado con tocar una de esas. Si te vas a esa gira, Fran, lo nuestro se acabó. Pero si me voy para La Gomera, cojo el barco a las 7 y me vuelvo a las 6 por la tarde. Por fin, lo hemos conseguido. Hoy tenemos con nosotros a una estrella que está revolucionando el mundo del folclore. Cocina con nosotros Fran Baraja. Fran, imagino que feliz, contento. Sí, estupendamente, pletórico. Oye, ¿de dónde surge el talento para que salgan estas canciones? A veces, Manolo, pienso que las canciones no las hago yo. 17 Islas Canarias. Fran, a ver, que no está mal, pero te puedo dar un consejo. Yo creo que le hace falta como un poco más de flow, más rollo, ¿sabes? Sí, como Canarias con reggaetón. Reggaetón. Algo así. Es que es un paso doble, mi niña. Diego, oye, solo felicitarles porque son grandísimos. Yo tuve la oportunidad de ver lo pequeño que es el equipo, pero lo grande que son en talento. Darle un abrazo a toda la gente que ha colaborado, que ha hecho posible que otras tantas miles de personas lo hayan compartido en redes sociales, se hayan echado una risa. La verdad es que tuvimos mucha suerte, Manolo, incluso contigo también, que te prestaste a hacer el cameo maravilloso, porque lo montamos de un día para otro y la verdad es que tenemos un equipo de personas que son muy resolutivas, que trabajan súper bien y también pues se prestó el vídeo, se prestaron las Canarias y salió un vídeo mejor de lo que nosotros mismos nos esperábamos y evidentemente a la gente le está gustando. Y eso, oye, pues a nosotros nos encanta. De verdad, gracias por este trabajo, gracias por todos los ratitos y buenos momentos que nos pasan los de Abu Kaka, los que nos hacen pasar los de Abu Kaka, y por favor, con más vídeos así, que nos chiflan. Un abrazo, Diego. Por cierto, un abrazo, Manolo. Dígame. Un día vente a una entrevista así. Con la peluca. Con la peluca. Un beso grande, chicos. Hecho. Gracias. Venga, yo se lo digo de tu parte. Bueno, pues me van a permitir que nos despidamos ya con una promoción, con buenas noticias, porque Worten celebra
este sábado 27, la fiesta de los precios bajos. Tomen nota, un iPhone 8 Oscar por 20 céntimos. Tengo que cambiarlo el mío. 8 céntimos. O una televisión de 65 pulgadas por 4 céntimos. Estos son algunos de los ejemplos de los que podemos encontrar este sábado en Worten Realejos. Ojo, solo Worten Los Realejos en Tenerife. Se sitúa esta tienda en el centro comercial Mensei Bencomo, a la entrada justo, y la oferta de Los Realejos, y la oferta está disponible desde las 10 de la mañana y el precio lo pones tú. Gracias, compañeros. Buenas noches. Nos vamos para el hotel, que el miércoles hay que votar y los quiero todos encerraditos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.